Buenos días a cada uno de ustedes, mi nombre es Eric y una vez más voy a hablarles de la palabra de Dios que está en Primera de Crónicas del capítulo 14 al 15 y esto hablará sobre David derrota a los filisteos. Bueno, dice que Hiram, que es rey de Tiro, había mandado a carpinteros, albañiles y constructores para que puedan hacerle una casa. Y entonces dice que David, que era rey, tomó a mujeres para engendrar más hijos. Y entonces dice que había tenido varios hijos más. Y no solo Salomón y ellos, no, tenía muchos más. Y dice que entonces que los filisteos que estaban ahí yendo a atacar a David, pues entonces David los vio antes de que ellos los atacasen. Y entonces David había preguntado al Señor: Señor, ¿tengo que ir a pelearles? Y entonces el Señor le había dicho de que sí, de que él le iba a dar a la mano a los filisteos. Y entonces David, con todo su ejército, fue y derrotó a los filisteos. Y entonces dice que los filisteos un tiempo ya se habían ido, pero habían vuelto, y aún con más. Y entonces David, viendo eso, preguntó nuevamente al Señor lo mismo: Señor, ¿tengo que ir a pelearles? Y entonces dice que el Señor le había dicho de que no, todavía no. Lo que iba a hacer era rodearlos para ir a atacarlos y sorprenderlos. Entonces David obedeció lo que le dijo el Señor, y entonces él había rodeado a los filisteos. Y entonces atacó y ganó nuevamente la batalla. Y entonces los demás reinos que estaban cerca de ahí y aún los más lejanos sabían y de la fama de David. O sea, David crecía en fama. Y entonces dice de que también habían derrotado todos los dioses que habían dejado en esas tierras. Y entonces, ¿qué mensaje nos quiere dar? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, aquí lo que nos quiere decir es que acá vemos la obediencia de David al acatar la voluntad del Señor, preguntándolo primero a él, no a los hombres como hizo Saúl. Saúl consultó a los brujos. ¿Y qué? ¿Qué le pasó? Pues murió, porque ya se había alejado del Señor. Él había muerto en sí, espiritualmente, desde hace tiempo. Pero él, ya el Señor ya tuvo su tiempo, ya sabía cuánto tiempo iba a vivir. Porque sabía de que él no iba a cambiar. Porque como sabemos, el Señor sabe todo. Todo lo que nosotros vamos a hacer próximo, futuro, lo del futuro, el pasado, todo sabe. Entonces, David primero consultó al Señor. Y como consultó al Señor, él habló con toda confianza, le dijo que si tenía que ir a pelear, no de que si pudiera ayudarlo, por favor, si así, haciéndole, digamos así, encubriéndolo. Pero entonces él le habló con confianza, y entonces el Señor le ayudó. Le ayudó porque David no peleó con sus fuerzas. Con sus fuerzas obviamente podía morir. Si no, él luchó con las fuerzas del Señor, que el Señor le dio. Como vimos, con el que David había también derrotado a Goliat, pues también, él siempre, Dios estaba en la mano de él. Siempre porque él obedecía, era íntegro. Y el Señor, como es nuestro Padre, pues nosotros como hijos tenemos que darle todo lo que se sacrificó el Señor, nuestro Padre. Y ahí es como lo vamos a agradar, cómo vamos a darle lo que Él nos dio, o sea, dándole nuevamente el doble por ciento. Pues lo que nosotros le podemos dar al Señor y lo que más le agrada es de que estemos íntegros, que lo obedezcamos y de que extendamos la palabra del Señor. Con esas tres cosas nosotros agradamos al Señor. Y eso había hecho David. Él en todo momento era íntegro. Bueno, claro, como cualquier persona había pecado. Cualquier persona, nadie se salva. El único que no tiene pecados es Jesús. Pero todos en sí tenemos pecados. Y por eso nosotros tampoco podemos juzgar a los demás. Podemos aconsejar. Es unas cosas diferentes. Juzgar y aconsejar es muy diferente.
Y entonces dice que David, él había estado íntegro. Él en sí, él amaba al Señor, lo buscaba. Y como lo buscaba, lo hallaba. Porque el Señor dice, búscame que me hallarás. Y entonces, si nosotros le buscamos, lo vamos a hallar. Siempre lo vamos a hallar porque Él nos ama. Él siempre nos amó desde antes que naciéramos. Él sabía de nuestra existencia. Él siempre nos amó porque Él es nuestro Padre. Y Él nos ama y por eso muchas veces nos corrige. Como a David, que también tuvo sus pruebas, pero lo supo enfrentar porque estuvo agarrado del Señor. Entonces, acá una vez más nos demuestra de que si nosotros obedecemos al Señor y seguimos su voluntad, pues entonces recibiremos consecuencias buenas, porque el Señor nos ama y Él siempre y nunca se equivoca, porque Él lo sabe todo, por eso es Dios. Y por eso no hay que subestimar su poder. No hay que pensar en que nuestra fuerza sea suficiente. Porque si nosotros peleamos a nuestros enemigos así como estamos, con nuestras fuerzas, nos van a ganar una y otra vez, nos va a humillar. Pero con el Señor ya no va a pasar eso. Porque no hay ninguna fuerza en el mundo ni en el universo que pueda ganar a la fuerza del Señor. Ni el mismo diablo, ni el diablo puede. Así que hay que estar confiados porque sabemos que somos hijos del Todopoderoso, que somos Rey de Reyes y Señor de Señores, y de que nosotros tenemos que reinar acá, que es prácticamente nuestro reino, pero siempre con los límites que el Señor nos da, porque si nos desbordamos, pues ahí viene el enemigo y se aprovecha de eso y nos tienta. Y si nosotros estamos perseverando en el Señor, nosotros estamos firmes, pues no caeremos ahí. Sabremos y le diremos con la palabra, porque todo lo que nosotros hagamos tenemos que hablar con la palabra. Como hizo Jesús en el desierto, cuando lo estaba tentando el diablo, Él hablaba con la palabra. Y por eso, aunque el diablo también sabe bastante, pues no lo pudo ganar, porque Jesús sabía la palabra y la hablaba con la palabra. Y así tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hablar con la palabra, atacar con la palabra. Y siempre tenemos que estar puestos de la armadura para que el enemigo no nos tiente y no nos venza. Y por eso nosotros hay que permanecer íntegros, hay que hacer la voluntad del Señor y obedecerlo, extender la palabra, hay que estar en comunión con Él y hay que siempre amarlo a Él, hay que leer su palabra para nosotros edificarnos y también para que puedan retroalimentarse unos con otros, porque eso quiere el Señor, que nosotros extendamos la palabra y de que seamos personas de bien y ejemplos para los demás. Y bueno, muchas gracias por escucharme, gracias por los comentarios que ustedes me ponen en Facebook, gracias por seguirme, espero que todo lo que he hablado sea para bien y que ustedes lo puedan recibir en su corazón, que Dios prospere su alma, su vida, su espíritu y todo lo que ustedes tengan. Así que ahora sí, nos vemos el próximo viernes, gracias y bendiciones.